Y ayer se conoció la muerte de León Buil. Fue una de las figuras clave en la transición en Aragón y analista de la actualidad de su tierra. Buil, de 78 años, fue diputado por Huesca en Madrid en las Cortes Constituyentes y uno de los impulsores del CDS en Aragón. Durante 5 años presidió el Consejo de Administración de la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión. Licenciado en Derecho, diplomado en Ciencias Políticas, escritor, León Buil nació en Barbastro en 1935. En las primeras elecciones democráticas fue elegido diputado por Huesca y formó parte de las Cortes que aprobaron la Constitución Española de 1978. Fue uno de los fundadores de Centro Democrático y Social, del que llegó a ser portavoz en el Congreso de los Diputados de la mano de su amigo Adolfo Suárez. Cuando murió Franco, pues inmediatamente José León Buil fue uno de los primeros en Aragón que se movieron en el mundo político. Y luego que luchó mucho por esta provincia, por la ciudad donde residía, que era Huesca, y por todo el Alto Aragón. Yo creo que dejará una huella en la forma de ser, en la forma de actuar. Fruto de esa pasión, firmó varios ensayos sobre historia, economía y política. Casado y padre de 4 hijos, fue asesor de varias empresas. También colaborador habitual de diversos medios de comunicación. Papel destacado tuvo en esta casa. Entre 2007 y 2012 presidió el Consejo de Administración de la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión. Muy buena persona que trabajó muchas horas en favor de esta televisión y que creo que se puede caracterizar como la coherencia personificada pues, en una persona dedicada y comprometida con Aragón. El funeral en memoria de León Buil será hoy a las 12 en la Catedral de Huesca.